Adelante, hermano Daniel. Somos hermanos, sean bienvenidos a la tercera entrega de este estudio titulado El Misterio Revelado. Como lo hemos estado estudiando, hermanos, pues es un tema bastante interesante, un tema en el cual nos hemos dedicado un tiempo cada 8 días a poner atención y poder explicar este estudio tan interesante. Bueno, hermanos, vamos a empezar y recordándoles, hermanos, en esta tercera entrega, que usted puede realizar sus preguntas por medio del chat, del Facebook, y también, hermanos, por Zoom, si ustedes gustan. Nos pueden ir apuntando y con gusto al finalizar este tema o al finalizar este estudio del día de hoy, con gusto se responderán todas las preguntas. Vamos a hacer una oración, hermanos. Le voy a pedir a nuestro hermano ministro Santiago Lucero que nos dirija en esta oración. Sí, hermanos, vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno, en estos momentos, Señor, te agradecemos porque en esta tarde nos permites volver a reunirnos a través de este medio para poder seguir escudriñando más tu palabra, para poder comprender todo lo que tú has dejado escrito, todo aquel mensaje, aquel plan divino de salvación que tú has establecido desde un principio y que quedó escrito en tus santas escrituras. Bendice a cada uno de tus hijos que se encuentran reunidos por este medio, por Facebook, o que en algún otro momento verán esta grabación. Bendíceles grandemente, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pues bueno, así vamos a darle paso a nuestro hermano ministro Juan Arteaga con este hermoso tema titulado El Misterio Revelado. Hermano Juan, tiene su micrófono apagado. Gracias. Gracias, perdón. Pasa a vosotros, hermanos. Nos da gusto tenerlos nuevamente entre nosotros, compartiendo estas enseñanzas de la palabra de nuestro Dios, la doctrina de la Iglesia de Dios, que hoy, hermanos, es necesario conocerla, es necesario llevarla a la práctica en cuestión de toda esta enseñanza. Y una de las más grandes dudas que tiene la Iglesia de Dios es con respecto a este tema de las fiestas. Estamos llevando a cabo la tercera parte de este tema del misterio revelado y vamos a ver en esta ocasión la fiesta de los panes ácimos. Esta fiesta está muy ligada con la fiesta de la Pascua que veíamos hace 8 días y de hecho hoy vamos a volver a tocar ciertos puntos que son importantes porque es necesario, hay quien confunde la fiesta de la Pascua con la fiesta de los ácimos y es necesario identificarlas y saber cómo es que la Iglesia de Dios las practica o qué es lo que entiende la Iglesia de Dios con respecto a ellas. Veíamos que estas fiestas, las que nos marcan las Sagradas Escrituras, son 6 festividades. Y aquí vemos los nombres, las encontramos en el libro de Levítico en el capítulo 23, los versos 4 al 10, verso 15, 21, 24, 27 y 39. Ahí se encuentran mencionadas que son la Pascua, su nombre en hebreo es Pesaj, y se celebra el 14 de Nisan. Los ácimos, en hebreo Matzot, y se celebra del 15 al 21 de Nisan. La fiesta del Pentecostés, en hebreo Shavuot, del 16 de Nisan al 6 de Sivan. La fiesta de las trompetas, en hebreo Yom Teruah, que es el 1 de Tishrei. La fiesta del Día del Perdón, en su nombre en hebreo Yom Kippur, el 10 de Tishrei.
y las cabañas o Sukkot en hebreo, 15 al 22 de Tisri. En estas festividades se encierra en tipos o en figuras el plan divino de salvación o el plan del Evangelio. Vamos a ver la fiesta de Matzot. Ven ustedes las letras hebreas. Su nombre es Matzot y significa los panes ácimos. El libro de Levítico, capítulo 23, versos 6 y 7 nos dice: y a los 15 días de este mes es la solemnidad de los ácimos a Jehová. 7 días comeréis ácimos. El primer día tendréis santa convocación. Ninguna obra servilaréis. La palabra ácimo significa pan sin levadura. Comprendía 7 días de fiesta, empezando el día 15 de Nisán. Este día era reposo con una convocación general en el templo. La fiesta terminaba el día 21 de Nisán, siendo también este día un reposo y una convocación general en el templo. Quiero que tomen en cuenta, hermanos, que es importante identificar que esta fiesta se componía por 7 días de fiesta e iniciaba el 15 de Nisán. Así nos lo marca el libro de Levítico capítulo 23. Durante toda la semana los israelitas deberían de comer pan sin levadura, que eran galletas sin sabor. Esta fiesta también tenía 2 sábados, y como eran unas fechas determinadas, podían caer en cualquier día de la semana. Como podemos ver, esta fiesta podía caer en domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, cualquier día de la semana. No era necesario que coincidiera con un sábado séptimo de la semana. A cada inicio de esta fiesta y el final de esta fiesta era una santa convocación, y esa convocación se le llamaba sábado o reposo. Y este sábado caía dentro de la semana, en cualquiera de los 7 días de la semana, no exactamente en el día séptimo. Esta fiesta, celebrada literalmente o a la letra, era la sombra o el tipo de algo que Dios quería que se realizara en un futuro en la realidad de Cristo. En palabras más claras, era un mensaje en figuras que se iba a cumplir en el Señor Jesucristo. El Señor Jesús tenía que realizar la realidad de la figura. ¿En qué consistía el misterioso mensaje de esta realidad en Cristo? Aquí está la respuesta. La fiesta consistía en 7 días de comer panes ácimos con 2 sábados y reuniones generales. Los 7 días que componen la fiesta están señalando la última semana de años profetizada por Daniel 9:27. Recordarán que en Daniel 9:27 está la profecía de las 70 semanas, y la última semana tiene dos interpretaciones. Una que son una semana de años, y la otra que son una semana de días literales. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos, nos dice Daniel 9:27. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, será el desolar, y esto hasta una entera consumación, y derramaráse la ya determinada sobre el pueblo asolado. En esa semana profética de años, la doctrina de Cristo fue predicada por él con pureza por 3 años y medio. Los otros 3 años y medio los predicaron en paz sus discípulos. El Señor Jesucristo empezó su predicación en el año 26 de nuestra era, murió en el año 30. Los discípulos continuaron predicando, habiendo un evento triste en los principios de su predicación que cerró la semana de Daniel. Este evento fue la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano. Durante esa semana de años, los judíos paladearon el pan de Jehová Dios, la doctrina pura, sin levadura de mentira. Durante esa semana de años, la predicación del Evangelio fue sin levadura, no fue inflada
con otras costumbres o con otras enseñanzas que lo que hacían era tratar de alientar o ilusionar a todos aquellos que los escuchaban. Esta era una predicación pura, sin mancha y sin levadura. Los judíos desecharon esa predicación pura. Esto lo dijo el Señor Jesús clara y perfectamente cuando recordó a sus discípulos la multiplicación de los panes, haciéndoles ver lo que no comprendían, que los fariseos habían leudado la doctrina de Dios. Dice Mateo capítulo 16, versos 6 al 12. Y Jesús les dijo, mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no tomamos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tomasteis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántos cestos alzasteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas espuertas tomasteis? ¿Cómo es que no entendiste que no por el pan os dije, que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Es importante que podamos comprender estas citas, hermanos, porque aquí el Señor Jesucristo les está recalcando cómo los fariseos y los saduceos habían inflado la doctrina, habían puesto otras cargas a la ley que muchas veces no podían seguir con ellas. Y es ahí donde todos se confundieron y donde todos se han confundido hasta en la actualidad. Los judíos habían leudado la doctrina con tradiciones. Entonces llegaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos traspasan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Y él respondiendo les dijo, ¿por qué también vosotros traspasáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Mateo capítulo 15, verso 1 al 3. Aquí podemos ver claramente cómo los judíos habían puesto tradiciones a las leyes, haciendo que fuera una carga pesada y que muchas veces por cualquier detalle tachaban de infractor a todo aquel que no respetaba estas tradiciones. Lo mismo quisieron hacer con el Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo se los puntualizó y es ahí donde les empieza a recalcar que ellos le pusieron levadura a toda la enseñanza de Dios. También leudaron la doctrina con el pecado. 1 Corintios capítulo 5 nos dice en su verso 6, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y Gálatas 5:9 nos dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Así de que los judíos, hermanos, con cualquier detallito, ellos hacían infractor a las personas. Y en las cosas importantes, ahí no las respetaban y era ahí donde cometían los pecados. Esa forma de cumplir con el misterio de la ley ceremonial solo lo podían hacer Cristo Jesús y ningún hombre era digno de cumplir con la celestial figura de ser el pan vivo que descendió del cielo. Así lo declaró Cristo en Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El Señor Jesucristo nos hace cumplir esta fiesta en su doctrina sin leudo de mentira y pecado. Pablo así realiza el antitipo, sea la realidad o espíritu de esta festividad, diciendo en 1 Corintios capítulo 5, verso 8, así que hagamos fiesta, no en la vieja levadura, ni en la levadura de malicia y de maldad, sino en ázimos de sinceridad y de verdad. Lo que Dios quería, lo que el Señor Jesucristo quería, era la sinceridad en el corazón de todos los creyentes, cosa
que el judío no lo tenía. Pablo habla muy claro. Está realizando el antitipo espiritual del misterioso mensaje en la fiesta de los ácimos, añadiendo que en esta fiesta la iglesia debe ser un pan compacto, un pan unido. A diferencia de un pan con levadura, es un pan que no tiene compactación, está inflado. Dice 1 Corintios capítulo 10, verso 16, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, porque un pan es que muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel un pan. El pan compacto quiere decir perfectamente unido en la verdad, la verdadera doctrina de Cristo, haciendo vivir al creyente en una fiesta permanente en toda la época de su vida, saboreando ácimos de sinceridad y verdad, lejos de fanatismos, hipocresías, idolatrías, mentiras, pecados y todo lo que leude la doctrina de Cristo. Esto representa la sombra de los panes ácimos. Eso es lo que nuestro Dios quiso dejar con esta festividad. Eso es lo que le dio importancia a esta festividad, los ácimos de sinceridad en el corazón de las personas. Esta fiesta no se puede celebrar en el nuevo pacto en Cristo por muchas razones. Primero, porque las leyes ceremoniales fueron quitadas. Si alguno de nosotros tenía duda cuáles de las 613 leyes que dicen los judíos que fueron las que le dieron a Moisés, le dio Dios a Moisés en el monte Sinaí, bueno, esta fue la parte que fue quitada, la cuestión de las ceremonias, el sacerdocio, todo lo que estaba legislado con respecto a en estas leyes, con respecto a las fiestas, a los sacrificios. Pablo lo dice con toda claridad en su carta a los Efesios capítulo 2, verso 15, dirimiendo, o sea, deshaciendo o disolviendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos. Pablo es claro en este verso, ratificando que las festividades fueron quitadas, todos esos mandamientos en orden a ritos. Lo mismo se los dijo a los colosenses en el capítulo 2, verso 14, rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Por qué era contraria para el judío? Porque lo incitaba al pecado. El judío acostumbraba pecar, llevar su sacrificio, se sentía limpio, se sentía puro y ya después saliendo del templo volvía a pecar. Al fin y al cabo, cada vez que él pecaba podía llevar su sacrificio y esto iba pues en contra de las enseñanzas de Dios. Abundando más, leemos en la epístola a los Hebreos capítulo 7, verso 12, 18 y 19. Dice el verso 12, pues mudado el sacerdocio, necesario es que se haga también mudanza de la ley. Recuerden que el sacerdocio levítico fue quitado, ¿sí? Y con él, pues todo ese ritualismo fue quitado a la letra y fue elevado al espíritu. El verso 18 dice, el mandamiento precedente, cierto, se abroga por su flaqueza e inutilidad. Esa era la flaqueza del mandamiento. Esa era la inutilidad que al judío, en lugar de perfeccionarlo, lo fue haciendo más pecador. Verso 19, porque nada perfeccionó la ley, mas hízolo la introducción de mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Segundo, ¿por qué fueron una sombra o una figura? Dios probó a Israel en la obediencia literal, calificó su inteligencia espiritual exigiéndole la letra del rito y no entendiendo
leudó la doctrina del Señor con tradiciones de hombres y se le daba más importancia a las tradiciones que a la misma ley. Por eso, el Señor Jesucristo les recalcó mucho lo que leíamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, del verso 16 al verso 12, donde en el verso 11 les dice claramente: ¿cómo es que no entendéis que no por el pan os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Porque el Señor Jesucristo había contemplado toda todos esos panes ácimos, toda esa levadura que le habían puesto los judíos a la predicación de la palabra de Dios. Dios buscaba alabanza del hombre al mandarle comer pan sin levadura o al sacar la levadura de su casa. Era lo que Dios buscaba por medio de quitarle el alimento, los alimentos, la levadura, o que limpiara su casa de levadura. Dios con eso se sentía agradado y con eso se sentía alabado. Si no es una sombra, ¿por qué en la siguiente fiesta sí pide en su ceremonial se ofrezcan 2 panes leudados? Levítico capítulo 23, verso 17 dice: de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de flor de harina, cocidos con levadura, por primicias a Jehová. En la fiesta de los ácimos le pide que quite toda la levadura. Y aquí está pidiendo que se le ofrezca harina leudada. Dios no se agradaba no se agradaba ni se iba a desagradar de la levadura. Aquí está dejando una enseñanza que aún los mismos discípulos de Cristo no habían entendido. En el nuevo pacto, el antitipo de los panes sin levadura es pidiéndosele al creyente que no mezcle la doctrina pura con tradiciones, mentiras y pecado. En vez de eso, pide sinceridad y verdad. De esa manera, hermanos, estaremos quitando toda la levadura que hay en la enseñanza o que pudieran los hombres ponerle a la doctrina o a la enseñanza de Dios, que es lo que hacen todas las organizaciones religiosas: ponerle levadura para hacerla apetecible a todas las personas y que más rápido se convenza. Dios no pide eso. Dios pide sinceridad y verdad. Nos pide que no lleve la levadura, que no se infle toda la doctrina, toda la enseñanza de Dios. Esta fiesta no se celebra porque solo se podía celebrar en Jerusalén. En el libro del Éxodo, capítulo 13, versos 5 al 7, lo dice muy claro: cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del cananeo, harás este servicio en aqueste mes. 7 días comerás por leudar. En el libro de Deuteronomio, capítulo 16, verso 16, Dios pide por medio de la ley que esta fiesta sea celebrada en el lugar que el Señor escogiere. Y le dice: 3 veces cada un año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la solemnidad de los ácimos, y en la solemnidad de las semanas, y en la solemnidad de las cabañas, y no parecerá vacío delante de Jehová. Estas 3 festividades Dios pidió que los judíos las celebraran en una determinada ciudad, en un lugar que él les iba a indicar. No se podía celebrar fuera de esa ciudad, ni se podía llevar a cabo en ninguna casa de los judíos. Tenía que ser en el lugar exacto donde Dios se los estaba pidiendo. Y eran en estas tres festividades: en los ácimos, en las semanas o en Pentecostés y en cabañas. 4 capítulos antes, Dios había escogido el lugar por medio de señalar una tribu. En Deuteronomio 12, verso 14 dice: mas en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando.
Cuando llegó el momento, Dios determinó con claridad el nombre de la ciudad que había elegido, y esta fue la ciudad de Jerusalén. Era el lugar. Todo esto, hermanos, Dios lo tenía perfectamente delineado en su plan. Y podemos darnos cuenta que aquí está seleccionando la ciudad de Jerusalén. En otros temas vamos a darnos cuenta la importancia de esta ciudad, porque si nosotros nos vamos a ver al menos el tema del milenio, la ciudad de Jerusalén es la ciudad importante, es la ciudad central. La Biblia nos dice que es el ombligo de la tierra, y todo esto, hermanos, está dentro del plan de Dios y está perfectamente delineado. Segunda de Crónicas, capítulo 6, nos dice: desde el día que saqué mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel. En el verso 6 dice: mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que fuese sobre mi pueblo Israel. Aquí, Segunda de Crónicas, es claro y nos hace mención de la ciudad de Jerusalén como centro de reunión. Pero, como les repito, todo esto tenía un propósito. O sea, Dios no nada más estaba poniendo la ciudad de Jerusalén porque se le había ocurrido. Todo va a tener un propósito. Y ese propósito lo vamos a poder contemplar en otras festividades más adelante. Si alguien interpreta que el lugar que Dios escogió es el edificio donde se adora en la actualidad, está jugando con los tipos y antitipos. Es muy notable que la Pascua fuera celebrada en el desierto y la fiesta de los ácimos hasta que entran a la tierra prometida, 40 años después. Esta exclusión indica que son dos fiestas diferentes, tanto en el rito como en la fecha y hasta en la sombra del mensaje. ¿Por qué hacemos mención a esto? Hermanos, hay muchos, entre ellos la Iglesia de Dios Israelita y algunos mesiánicos, que confunden la Pascua con los ácimos. La Pascua se celebraba el 14 de Nisán y los ácimos el 15 de Nisán. Dios les dice que la fiesta de la Pascua era de un día y la de los ácimos era de 7 días. Entonces, ellos a la Pascua la unen con los ácimos, le llaman Pascua y hacen una festividad o tratan o simulan hacer una festividad de 8 días. La Biblia dice que son 7 de ácimos. Y ellos a la Pascua la hacen como una fiesta de 8 días. Ya cuando entraron a la tierra prometida, comieron la Pascua y los ácimos. Josué capítulo 5 nos dice: y los hijos de Israel asentaron el campo en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Y al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Aquí podemos ver cómo no están celebrando la Pascua y los ácimos juntos, o no le llaman Pascua a toda esa festividad. Era la Pascua y los ácimos. La Pascua el 14 y los ácimos el 15. Otro dato importante que hace ver a la Pascua como una fiesta diferente de los ácimos es la celebración de la segunda Pascua en el 14 de Iyar, que es el mes segundo. Números capítulo 9, verso 10 nos dice: habla a los hijos de Israel diciendo: cualquiera de vosotros o de vuestras generaciones que fuere inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, hará Pascua a Jehová. En el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, la harán. Con cenceñas y hierbas amargas la comerán. Esto era únicamente, hermanos,
para todos aquellos que en el 14 de Nisan no podían comer la Pascua por alguna causa de que estuvieran inmundos por causa de muerto, que hubieran tenido contacto con algún muerto, con algún cadáver, o que se encontraran de viaje lejos y no pudieran celebrar la Pascua, ellos tenían esa oportunidad de volverla a celebrar o de celebrarla el 14 de Iyar, que era el segundo mes, en el día 14. Pero aquí únicamente celebraban la Pascua, no celebraban los panes ácimos. Los panes ácimos únicamente se tenían que celebrar el 15 de Nisan. Sin embargo, es un hecho de que los judíos hayan unido el 14 con el 15 al interpretar Deuteronomio capítulo 16, verso 1 al 6. Es importante que pongamos atención en esto, hermanos, pues esto ha confundido a muchos, porque efectivamente Dios da la orden de que la Pascua se traslade al día 15 de Nisan. Actualmente los judíos no celebran la Pascua, pero sí celebran una fiesta que le llaman el Seder y no la celebran el 14, la celebran el 15 de Nisan, porque ellos así lo tomaron basados en la ley en Deuteronomio capítulo 16, verso 1. Esto es importante y necesitamos recalcarlo porque, hermanos, hay mucha confusión a este respecto. Dice el verso 1, guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Verso 2, y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para hacer habitar allí su nombre. No comerás con ella leudo. 7 días comerás con ella pan por leudar, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto todos los días de tu vida. Verso 4, y no se dejará ver levadura contigo en todo tu término por 7 días, y de la carne que matares a la tarde del primer día, no quedará hasta la mañana. No podrás sacrificar la Pascua en ninguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde a puesta del sol al tiempo que saliste de Egipto. Si usted conoce toda esta historia, la podrá comprender a la perfección. Y si no, hermano, es necesario que usted profundice en toda esta historia. ¿Sí? Porque el pueblo de Israel salió de Egipto el día 15 de Nisan por la noche. No salió el 14. Aquí hay algunas religiones que dicen que la Pascua la celebraron en Egipto el día 15. Y el día 15 ellos no pudieron haber celebrado la Pascua porque, en primer lugar, ellos no podían salir si estaban celebrando la Pascua, no podían salir de sus casas porque el ángel de Dios iba a pasar a la medianoche y ahí iba a morir todo primogénito de Israel o de Egipto. Los que no murieron fueron los de Israel porque había una señal en los dinteles de la puerta. Pero si nosotros entendemos que la celebraron el 15 en Egipto, entonces, ¿en qué momento salieron? Ellos no podían salir de sus casas en ningún momento, porque todo aquel que saliera de sus casas iba a morir. Y tenían que terminar de celebrar la Pascua. Era una festividad que duraba toda la noche, porque si al final de la noche, ya casi al amanecer, veían que había sobrado parte del cordero, ellos tenían que incinerarlo, que no quedara rastro de él, pero eso lo tenían que hacer hasta el final de la noche. Entonces, no podemos decir que ellos comieron la Pascua el día 15, como algunos piensan o afirman. Israel la tomó el 14 en la noche y salió el 15 por la noche.
hay una gran historia en todo esto, hermanos, porque Israel se tuvo que haber preparado para sacar sus cosas deprisa, tuvo que irles a pedir a los egipcios que les dieran obsequios. Todo eso lo cuenta la historia en el libro del Éxodo, y que usted debe estar bien familiarizado para que se dé cuenta cómo no pudieron salir el 15, celebrar la Pascua el 15 y salir el mismo día. O sea, celebraron la Pascua el 14 y salieron el 15. Dios, ya en la ley que les entrega Moisés 40 años después, les dice que la Pascua la celebrarían el día 15 de Nisán, conforme al tiempo que salieron de Egipto. ¿Qué pasa aquí? Que se une la Pascua con los ácimos, porque los ácimos, recuerde que eran el día 15, entonces se une la festividad de la Pascua y la festividad de los ácimos. Pero aún así, esta festividad dura 7 días, no dura 8. ¿Sí? Y ya en los evangelios vamos a encontrar esta festividad de la Pascua anunciada como gran día de sábado. Y se menciona como gran día de sábado por esa unión que tuvo la Pascua con la fiesta de los ácimos. Ese tema lo podemos tratar con más detalle y con más profundidad en un tema que vamos a dar más adelante, que se llama Muerte y Resurrección de Cristo. Ahí se explica todavía con más claridad. Pero sí es importante que usted reflexione en el verso 6, cuando dice: sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre, sacrificarás la Pascua por la tarde, a la puesta del sol, al tiempo que saliste de Egipto. ¿Por qué hace Dios esto? Dios todo lo hace con un propósito. Los judíos, recuerde que el pueblo de Israel, después de la muerte de Salomón, se divide. Al dividirse el pueblo de Israel, 10 tribus quedan en un grupo, y en el otro quedan dos tribus. Esas 2 tribus celebraban la Pascua el 15 de Nisán, y parte de las 10 tribus celebraba la Pascua el 14 de Nisán. Todo esto, hermanos, lo podemos ver conforme a las Sagradas Escrituras. Dice: al mover la Pascua el día 15, se estaba armando el tipo entre las 2 tardes, cumpliéndolo Cristo al morir entre las 2 Pascuas, la samaritana y la judía. Estas palabras de entre las 2 tardes también han causado mucha confusión. Hace 8 días les decía que hay quien no logra ubicar en qué instante son esas 2 tardes, entre esas 2 tardes. Y hay quien lo quiere tomar conforme a la división que hicieron los griegos de la parte clara después del cenit. Los griegos dividieron la parte final después del cenit en 2 partes. La primera de las 12 del día a las 3 de la tarde, y la segunda de las 3 de la tarde a las 6 de la tarde. Y ellos dicen: ahí están las 2 tardes. Como quien dice, a las 3 de la tarde están las 2 tardes, porque son 3 horas del lado hacia las 12 del día y 3 horas hacia las 6 de la tarde. Entonces, ese lapso que hay en esa unión, esas son las 2 tardes. No podemos hablar de que esas sean las 2 tardes, porque estamos hablando de cuestión de segundos, de instantes de segundos, en los cuales a los israelitas no les iba a dar tiempo de preparar el cordero, de sacrificarlo, no de comerlo, porque nada más habla del sacrificio, de que la iban a sacrificar entre las 2 tardes. Entonces, estamos hablando de cuestiones de segundos. No podemos decir que a las 3 de la tarde ahí se encuentran las 2 tardes. Tampoco podemos tomar ese pensamiento que se tiene actualmente de que las 2 tardes están en el momento en el que va cayendo el sol, en el que va
se va acabando la luz del sol y va entrando las tinieblas. Ahí dicen que se encuentran las 2 tardes, pero estaríamos igual hablando de segundos, de instantes pequeñísimos en los cuales no da tiempo de nada. Por eso Dios, viendo o pensando, anticipando todas esas dudas que pudiera tener el hombre, les puso estas 2 Pascuas para identificar las 2 tardes. La tarde del 14 de Nisan y la tarde del 15 de Nisan. Ahí están las 2 tardes. Recuerde que la Biblia nos habla, esa es la manera de hablar de la Biblia. En el libro de Génesis encontramos, y fue la tarde y la mañana el día primero. Primero es la tarde y después la parte clara. Primero fue la oscuridad y después la parte clara. La parte oscura la llamó tarde. Y por eso el pueblo de Israel estaba muy bien relacionado con esto, porque se le dijo, de tarde a tarde holgaréis mi sábado. Ellos sabían que la tarde, una tarde, iniciaba en el momento que se ocultaba el sol, ahí empezaba la primera tarde y terminaba al momento en el que se volvía a ocultar el sol del siguiente día. El pueblo de Israel estaba perfectamente consciente de todas estas cosas, pero aún con esto, Dios les deja las 2 Pascuas, la samaritana y la judía. El Señor Jesucristo, antes de morir, comió la Pascua. La palabra de Dios nos dice que la comió el 14 de Nisan. Si usted quiere que se lo diga así textualmente, no se lo va a decir, pero la Biblia es clara y esto, se lo reitero, se explica con toda claridad en un tema que vamos a dar mucho más adelante, llamado muerte y resurrección. El Señor Jesucristo come la Pascua el día 14 de Nisan, conforme a la costumbre de los samaritanos. Y los judíos, cuando sacrifican al Señor Jesucristo, aún no habían comido la Pascua, la iban a comer. ¿Cuándo la iban a comer? El día 15, al siguiente día. Entonces, nosotros podemos ver cómo en las Sagradas Escrituras nos habla de 2 Pascuas. Si nosotros no aceptamos la Pascua del 14 y no aceptamos la Pascua del 15, hermanos, no podremos entonces ver todo ese plan que Dios había diseñado. No podemos contemplar toda esa hermosura de ese plan. Tenemos que comprender que hubo una Pascua, el 14, la cual comió el Señor Jesucristo, y la del 15. Entonces, tendríamos que decir que el Señor Jesucristo primero fue crucificado y después comió la Pascua, porque la Pascua la iban a comer hasta el día 15 de Nisan. Es importante, y les sigo reiterando, esto lo vamos a ver todavía con más claridad en otros temas. Hay religiosos que al celebrar la Cena del Señor creen celebrar la Pascua y hacen caso omiso de los 7 días de ácimos y de los 2 sábados ceremoniales, exigiendo a otros religiosos someterse a esta fiesta que ellos mismos no guardan. Creen que al comer pan ácimo están comiendo al Cordero, en este caso a Cristo, y al tomar el vino creen estar bebiendo la sangre del Cordero. En esta forma están cumpliendo con la ceremonia de la Pascua, según ellos. Hermanos, aquí hay una gran también confusión, porque al menos existe una organización religiosa, y todos la conocemos, que ellos dicen que al comer la Pascua, están comiendo el cuerpo de Cristo, literalmente, la llamada transustanciación que predica la Iglesia Católica, que desde el momento en el que el sacerdote levanta la hostia, en ese momento se está convirtiendo en el cuerpo de Cristo, y que no pueden, al momento de ponerla en la boca del feligrés, no debe masticarla, porque si no estaría masticando el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo, cuando fue sacrificado, no se le rompió ningún hueso. Entonces, ellos predican esto. También dicen que el vino es
se convierte en la sangre de Cristo. Entonces, eso no es bíblico y Dios tampoco quiere que se piense de esa manera. Son símbolos los que se está llevando a cabo en la cena del Señor. En primer lugar, si lo están interpretando y realizando así, quiere decir que están jugando con la letra y el espíritu, o con la sombra y la realidad, o con el tipo y el antitipo. Pero sería bueno preguntarles, ¿de qué parte de la Pascua tomaron el lavatorio? En la Pascua no había lavatorio. Se metió o lo puso después el Señor Jesucristo. Segundo, es muy claro que hacen un movimiento de traslado, pero muy mal hecho. ¿Por qué? Porque toda la realidad o el antitipo de la Pascua fue cumplida por Cristo muriendo en ese día, 14 de Nisan. Juan capítulo 19, verso 28 nos dice, después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas eran ya cumplidas, para que la escritura se cumpliese, dijo, tengo sed. Entonces los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua, recuerde que estamos hablando del 14 de Nisan, el tiempo en que fue crucificado el Señor Jesucristo. Entonces aquí los judíos, dice, por cuanto era la víspera de la Pascua, los judíos estaban por celebrar la Pascua, para que los cuerpos no quedasen en la cruz en el sábado, pues era el gran día del sábado. Rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y fuesen quitadas. Aquí podemos ver cómo, hermanos, nos marca el evangelista Juan y marca ese día 15 de Nisan como el gran día del sábado. Algunos, hace tiempo la Iglesia de Dios creía de esta manera, de que se le llamaba gran día del sábado porque coincidía la fiesta de la Pascua caía en sábado, o la fiesta de los ácimos caía en sábado semanal. Y cuando caía en un sábado semanal, decía la Iglesia de Dios que se convertía en un gran día de sábado. No, aquí este gran día de sábado no era sábado semanal. En esta ocasión podemos decir que fue un día quinto de la semana o un día jueves. Y se le llamó gran día de sábado. ¿Por qué? Por la unión de las dos festividades, la Pascua y la fiesta de los ácimos. Verso 36, porque estas cosas fueron hechas para que se cumpliese la escritura. Hueso no quebrantaréis de él. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Para el creyente, Cristo ha dejado como símbolo el pan y el vino. Y en la cena del Señor no nos comemos a Cristo, porque sería una blasfemia comerse a Cristo por la boca y someterlo al proceso de degradación alimenticia. Dice Mateo 15, 17. ¿No entendéis aún que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Tercero, a Cristo no lo comemos por los oídos, a Cristo lo comemos por los oídos. Así lo dice el libro de Job, capítulo 34, verso 3. Porque el oído prueba las palabras como el paladar gusta para comer. Al Señor Jesucristo nos lo vamos a comer por los oídos, escuchando su doctrina, escuchando todas esas enseñanzas que son sin levadura, que son sin mentiras, que son sin pecado. Pablo completa la interpretación diciendo en su epístola a los Romanos, capítulo 10, verso 17, luego la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuarto, Cristo en su sagrada figura, al partir el pan y decir, esto es mi cuerpo, está creando en el espíritu su cuerpo místico, en el que cada creyente es una parte o un miembro de ese espiritual cuerpo de Cristo. Comprendiendo esta elevada figura espiritual, Pablo, después de hablar de los miembros de un cuerpo humano, dice, pues vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros en parte.
Explicando el símbolo de la copa y el pan al hablar del vínculo fraternal que une a los miembros en el espíritu al decir, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo y el pan que partimos no es la comunión, el cuerpo de Cristo, porque un pan es que muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel un pan. Como podemos contemplar, hermanos, el cuerpo de Cristo somos todos, lo componemos todos y somos diferentes miembros porque tenemos diferentes cualidades y tenemos diferentes actividades dentro del pueblo de Dios. No todos somos cabeza, ni no todos somos manos, ni no todos somos brazo. Un cuerpo se compone de diferentes miembros y que van a realizar diferentes actividades. Y todos lo hacemos unidos en el Señor Jesucristo. Note que esto no es la Pascua, porque la Pascua Israel la recordó como independencia y libertad, y los ácimos la salida. Solo hasta esos límites las interpretó y las conservó. La cena del Señor, hermanos, no es la Pascua. La Iglesia de Dios israelita, los mesiánicos, la llaman Pascua. Y hacen lo mismo que hace la Iglesia de Dios. Toman vino y toman pan ácimo. Se lavan los pies. Eso no es la Pascua. La Pascua era muy diferente. Usted puede contemplar en Éxodo capítulo 12, versos 26 al 27, todo lo que componía la Pascua. Nos dice el verso 26, y cuando dijeren vuestros hijos, ¿qué rito es este vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Verso 8. Y contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, hácese esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y cuando mañana te preguntare tu hijo, diciendo, ¿qué es esto? Decirle has, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. La Pascua era por la independencia que tuvo Israel al salir de la esclavitud de Egipto. Los ácimos fue recordando la salida de Egipto. No entendieron que la Pascua y los ácimos contenían un elevadísimo mensaje celestial en figura, sombra o tipo, para realizarse su cumplimiento en un futuro. En Hebreos capítulo 9, verso 9, el escritor trata de hacer viva su evocación al situar aquellas sombras en un presente pasado, diciendo, lo cual era figura de aquel tiempo presente. ¿De qué tiempo? Del tiempo de Israel, del tiempo en los que celebraron la Pascua. Después, en el versículo 11 dice, mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, quiere decir que esa expresión de Hebreos capítulo 10, verso 1, los bienes venideros, había llegado ese futuro o ese venir. Arrancaron como promesa desde que fue escrita la ley en el Sinaí, cumpliéndose con la llegada de Cristo como Pascua. El Señor Jesucristo fue el que cumplió con esas palabras. Los bienes que habían de venir iniciaron cuando le fue dada la ley en el Sinaí y se cumplieron con el Señor Jesucristo. Pero la Iglesia de Dios israelita predica que esas palabras se van a cumplir hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Esos bienes venideros, dicen ellos, todavía no llegan. Esos se van a cumplir hasta la llegada, hasta la segunda venida del Señor Jesús. Cualquiera que enseñe que la sombra de la Pascua no se ha cumplido, porque se cumplirá en un futuro, quiere decir que Cristo no ha venido a morir por el pecado y no hay libertad del pecado. Todo aquel que quiera celebrar la Pascua o que diga que está celebrando la Pascua, hermanos,
no ha venido para él el Señor Jesucristo. Está en la sombra, está en el tipo, no está en la realidad, no está en el antitipo. Para ellos no ha venido el Señor Jesucristo todavía. Todavía lo siguen esperando. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo fue el que cumplió con esta sombra del Cordero Pascual. Él fue el que dio su vida por la humanidad para perdón de pecados, que era lo que hacía o lo que representaba ese sacrificio del Cordero que llevaba cada uno de los israelitas al templo. Hermanos, esto es con lo que respecta a esta festividad de los ácimos o matzot. Sé que a lo mejor pudieran existir muchas dudas todavía, pero pues quisiéramos conocerlas, quisiéramos que ustedes nos dijeran alguna duda, algún comentario, algo con lo que ustedes quisieran enriquecer más este tema o que con lo que se pudiera aclarar todavía más. Recuerden, nosotros somos siempre abiertos a las dudas, a los comentarios y, hermanos, si la Iglesia de Dios, yo me vi, está interpretando mal estas festividades, hermanos, si nos demuestran que estamos mal conforme a las Escrituras, nosotros podemos rectificar. Pero el Señor Jesucristo hizo ese cambio. Hoy la doctrina pura y verdadera, hermanos, es una doctrina sin levadura. Y eso es lo que Dios quiso dejar al pueblo de Israel muy claro y sobre todo a la iglesia de Dios. La siguiente fiesta sería la fiesta de Shavuot, que primeramente Dios, si nos lo permite, estaríamos viéndola la semana que entra, que es la fiesta de Pentecostés, una fiesta de 50 días. Dejo los micrófonos a mi hermano Daniel García para que él continúe con esta actividad. Muchas gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Bueno, pues es un estudio bastante extenso, hermanos. Hemos estudiado el día de hoy una de las fiestas también importantes donde hay muchas dudas que van surgiendo conforme también vamos estudiando. Pues hermanos, se abre los micrófonos por Zoom, también por Facebook en el área del chat para que ustedes vayan realizando sus preguntas. Usted con gusto puede irlas escribiendo, las puede hacer de viva voz. ¿Algún comentario, hermanos? ¿Algo adicional? ¿Algo que quisieran agregar, hermanos? Pasamos, hermano. Pasamos, hermano. Bueno, pues la verdad yo me siento muy contento y emocionado porque yo no entendía todo este misterio de las fiestas judías. Yo cuando inicié con, nací en un hogar católico, ¿no? Entonces, posteriormente adopté la enseñanza pentecostal y no, hombre, nada que ver, ¿no? Con la verdadera enseñanza que Dios nuestro Señor está reflejando en estas fiestas. Entonces yo creía muy superficial, yo creía muy a la deriva, pero ahora que entiendo, bueno, después ya conocí la doctrina de la Iglesia de Dios, ¿no? Lamentablemente ahorita ya no se predica doctrina, pero es algo tan hermoso, tan significante conocer, escudriñar, contemplar la palabra de Dios tal cual es. Yo me siento muy, muy a gusto con ustedes, hermanos, de escucharlos. Me llena estas predicaciones, estas enseñanzas, hermano. Que Dios los siga bendiciendo muchísimo a todo el ministerio. Agradecemos sus comentarios, hermano.
¿Algún comentario que quiera añadir, hermano Juan Arteaga? Vi que quitó el mute de su micrófono. No, nada más, no iba a comentar nada, pero pues nos da gusto también escuchar las palabras de nuestro hermano Marcelo, y pues ahora sí que es lo que nosotros hemos aprendido, es lo que nos predicó siempre nuestro hermano ministro Edmundo Arteaga, y él siempre lo dijo, es lo que aprendió de sus maestros. La Iglesia de Dios esto lo predicó por muchos años. Lamentablemente, como lo comenta ahorita nuestro hermano Marcelo, pues la Iglesia de Dios ha dejado todo esto, pero los grandes maestros en los tiempos antiguos, por allá de los 50, 60, todavía 70, predicaron toda esta doctrina sin levadura, toda esta doctrina sin mancha, pura. Hoy ya no se predica doctrina, como lo dice nuestro hermano Marcelo, lamentablemente, pero pues es nuestra labor seguir insistiendo en toda esta enseñanza. Muchas gracias, hermanos. Gracias, hermano. Pues bueno, agradecemos mucho sus comentarios, hermanos. Es una bendición poder también compartir la palabra de Dios y, por supuesto, por este medio que en la actualidad hoy está de moda. Es el modelo en el cual ahora se puede predicar, en el cual se puede estudiar. Pues bueno, siguen abiertos los micrófonos, hermanos, para sus comentarios, sus preguntas, sus dudas. Hay una pregunta por Facebook. La voy a hacer. Dice, pasa vos, hermano. ¿Me puede decir cuáles son las 2 tardes? Hermano ministro Juan Arteaga. Sí, siendo concluyentes, las 2 tardes es desde el momento en el que se pone el sol de un día hasta el transcurso de las 24 horas siguientes y la siguiente caída del sol. Ahí podemos nosotros identificar las 2 tardes, que fue lo que hizo nuestro Dios al marcarla con las 2 Pascuas. La Pascua del 14 de Nisan, que se iba a celebrar a la entrada del 14, al momento en que entraban las tinieblas del día 14 de Nisan, y con la Pascua del 15, en el momento en el que iniciaban las tinieblas del día 15. Ahí se pueden identificar las 2 tardes. Un lapso de 24 horas, podemos decirlo así. No sé si... Apagó su micrófono, hermano. Perdón, hasta donde se alcanzaron a escuchar no me di cuenta que se apagó. No sé si le quedó claro a nuestra hermana, o podemos ahondar un poquito más. Es un lapso de 24 horas, desde el momento que se oculta el sol de un día hasta el siguiente día cuando se empieza a ocultar el sol. Ahí podemos nosotros marcar las 2 tardes. Hermano, parece ser que sí, se quedó claro y dice, gracias, hermano. Pues bueno, siguen abiertos los micrófonos, hermanos, para más preguntas, más comentarios. Pues parece ser que no hay comentarios, hermanos. Pues veo aquí también a nuestro hermano Víctor, que se encuentra en Zoom. Hermano, muchas gracias por acompañarnos. Y hermano, adelante, hermano, con sus comentarios. Hermano, solo quiero, como lo he hecho en algunas ocasiones, quiero solicitar ese folleto, si se tiene algo de literatura al respecto. Me parece interesante esa exposición. Muy cierto lo que dijo un hermano ahí en su comentario, me enriquece, puesto que de ello, quiero decirlo sinceramente, muy poca información yo tengo. Entonces, dado a que miembros de la iglesia que atiendo y un servidor, queremos precisamente enriquecer ese conocimiento, pero también para no tergiversar alguna información, mejor algún documento X para que podamos, dije, enriquecernos. Si no es mucho pedir, hermanos. Claro que no, hermano, no es mucho pedir. De hecho, hemos estado trabajando en ello.
se los vamos a hacer llegar, como le hemos hecho llegar en PDF el material. Hay material que ahorita no lo tenemos todo completo. En sí, ahorita nuestra página de folletos no está activa, estamos trabajando en ella. Vamos a subir más, ya queremos que esté completo el material ahí, para que esté a disposición de todos ustedes, pero sí, todo aquel que lo solicite, se lo podemos enviar vía PDF, y claro, o sea, lo tenemos también en folleto, lo tenemos para todo aquel que guste, porque hay quien todavía nos gusta leerlo en los folletos, y hay quien le gusta la modernidad que es en la tableta, en el celular. Pero sí, hermano, lo tenemos a disposición y se lo podemos hacer llegar. Y bien, ya que tengo la palabra frente a usted, hermano, si me permite hacerle una pregunta referente a, hablaba de las 2 Pascuas. Es ahí donde, la verdad, me perdí un poco sobre esa información. Si no es mucho, hermano, hágame saber un poco más. Sí, cuando el pueblo de Israel la celebra en Egipto, la celebra el 14 de Nisan. Permítanme. La celebra el 14 de Nisan, ¿sí? Después, cuando Moisés les entrega la ley 40 años después, ya venía legislado. Hay muchas dudas a ese respecto, ¿no? Porque inclusive cuando se le dice cuando la celebran en Egipto, Moisés no les dice en ese instante que la tenían que celebrar entre las 2 tardes. Eso ya vino legislado en la ley hasta que se las entregó 40 años después. Esas dos tardes, Israel siempre las ha tenido bien identificadas, pero precisamente para evitar confusiones, Dios deja una marca mesiánica, que era que el Señor Jesucristo tenía que morir entre las 2 tardes con respecto a esa festividad. Entonces, mueve la Pascua del 14 al 15, como lo vimos en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 16, que pasa la Pascua ya no al tiempo en la que la celebraron en Egipto, sino al tiempo en el que salieron de Egipto, y ellos salieron de Egipto el día 15 de Nisan. Ahí se empieza a celebrar la Pascua. A la división del pueblo de Israel después de Salomón, parte del reino de Israel siguió celebrando la Pascua el día 14, conforme a la ley. Y lo que era la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, ellos la celebraban el día 15 de Nisan. Entonces, ahí ya se empezaban a ver 2 Pascuas. El Señor Jesucristo, cuando antes de morir, celebra la Pascua conforme a los samaritanos. Los samaritanos pues, no eran ajenos al pueblo de Israel, era una tribu también, una división del pueblo de Israel, ¿sí? Que al irse a la esclavitud, en el lugar de Samaria, metieron a gente que no era israelita, y habían quedado ahí muchos samaritanos. ¿Qué pasa? Que cuando regresan de la esclavitud, empezaron a relegar a los samaritanos que estaban allí, que habían quedado, porque dijeron que se habían contaminado con la gente que había llegado a poblar ese lugar. En efectivo, o sea, algunos sí se unieron a personas de otras naciones, pero hubo samaritanos que se siguieron conservando y siguieron conservando las costumbres de la ley, y se seguían celebrando el 14 de Nisan la Pascua. El Señor Jesucristo celebra la Pascua antes de morir conforme al rito samaritano, porque no la podía celebrar el 15 porque ya iba a morir, ya iba a estar muerto al 15 de Nisan, pero era necesario que él cumpliera con esas 2 tardes, la tarde marcada por la Pascua del 14 y la tarde marcada por la Pascua del 15, que fue la que Dios prácticamente dejó como señal
para identificar al verdadero Cristo que iba a morir cumpliendo lo que decía la ley entre las 2 tardes. No sé si le aclaré un poco su duda o se la hicimos más extensa, hermano. Muy bien, mi hermano, le agradezco y que Dios nos lo bendiga mucho por la aportación que ha hecho. Hay otra pregunta por Facebook que dice, ¿y el término entre las 2 tardes es la parte clara? No, aquí estaríamos, y es lo que ha confundido a muchas personas que están muy influenciados por las costumbres actuales, ¿no? Hoy, después de las 12 del día en adelante, a esa parte la llamamos tarde. Tenemos la costumbre de llamarle tarde, ¿sí? Hasta las 6 de la tarde, por decir. Ya después le llamamos noche. Pero esa ya es una costumbre actual, una costumbre moderna, que se fue dando a raíz de la división que hicieron los griegos, que dividieron la parte después del cenit, la dividieron en 2 partes y le empezaron a llamar tarde. Entonces, bíblicamente sabemos que la tarde es la parte oscura. Dios a la parte oscura la llamó tarde y a la parte clara la llamó día o mañana. Fue la tarde y la mañana el primer día. Entonces, bíblicamente, el término tarde es desde el momento en el que entra la oscuridad. Entonces, cuando nosotros estudiamos la Biblia, tenemos que empezar a sacudirnos un poco todas esas costumbres que tenemos modernas, ¿no? Tenemos que ubicarnos y comprender bien los tiempos como los marca la Biblia. Para Dios, la tarde es el inicio del día, es en la tarde, el momento que entra la oscuridad. Ahí, lo debemos de llamar tarde. Entonces, la parte clara, pues Dios la llamó mañana, la llamó día, no la llamó tarde. Eso ya fueron otras costumbres de otras culturas. Gracias, hermano. Pues bueno, eso también lo vamos a poder ver en el cuadernito de muerte y resurrección, hermanos. Es el siguiente tema. Ahí se puntualiza con más detalle todas estas dudas. Y pues, hermanos, creo que no veo más preguntas ni comentarios, a no ser que alguno de mis hermanos que se encuentran por Zoom quiera agregar. Pues creo que parece que no, ¿verdad? Pues bueno, hermanos, les agradecemos muchísimo la asistencia y lo seguimos esperando al siguiente estudio, hermano. Lo seguimos esperando, son cordialmente invitados a este tema tan importante titulado El Misterio Revelado, que no tenemos prisa, hermanos, como usted se ha dado cuenta, no tenemos prisa en acabarlo, sino más bien puntualizar detalle a detalle cada una de las preguntas, cada una de las dudas, cada uno de los comentarios que van saliendo. Y pues bueno, solamente ya para terminar, vamos a hacer una oración. Voy a pedirle a nuestro hermano Benjamín que sea bien a realizar esta oración para clausurar este estudio. Sí, hermano Daniel. Vamos a inclinar nuestro rostro, amados hermanos. Excelso y bondadoso Padre, una vez más, Señor, te damos gracias porque en esta parte oscura, Señor, pues tú nos has permitido escuchar de tu palabra, de tu plan divino de salvación, Señor. A través de los labios, Señor, de un siervo tuyo que pues ama tu ley, Señor, ama tu doctrina, bendito Padre, y que pues con esa paciencia y con ese amor, Señor, pues la vierte a tu pueblo por medio de este medio, Señor. Gracias, bendito Padre. Bendícele a él, a toda su familia. Bendice también a nuestro coordinador, nuestro hermano Daniel García, Señor. Gracias, bendito Padre. También una especial bendición para todos aquellos que se tomaron el tiempo, Señor, para seguir esta transmisión tan importante, porque pues es para seguir conociendo más de tu doctrina, de tu sana doctrina, bendito Dios. Bendito Padre, así pues, permítenos pasar esta noche y el día de mañana, pues tú dirás, bendito Señor.
Gracias, Señor, por toda la asistencia que estuvo en este día, en esta comunicación, y que, bendito Padre, pues nuevamente pues lo volveremos a conectar, Señor, para seguir viendo esto tan importante, este tema, Señor, que como escuchamos de los hermanos, a veces ya la doctrina, Señor, no se predica. Pero qué bueno, Señor, que a través de este medio, pues es la nueva forma, Señor, de predicar tu palabra. Bendito Padre, pues todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos a través de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Pasamos, hermanos, muchas hermano. gracias. Pasamos. Vamos, paz. Pasamos, hermanos. Pasos. Vamos a todos. Vamos, Vamos. paz. Vamos a todos. Paz. Pasamos Hermano. a todos. Paz a vos. A vos, paz.